capítulo número 18, verso 1. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, y porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, dice, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y con sus dos hijos con él. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Verso 8. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Verso número 12. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar para poner este mensaje en las manos de nuestro Dios. Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, oh Dios, que seas propicio en esta noche. Háblanos, oh Dios amado, conforme a tus misericordias, y concédenos en esta noche, oh Dios, Padre, la facultad de ver tu poderoso Espíritu, Señor, sobre nosotros. Asimismo, oh Dios, sé tú también con cada uno de los niños que han subido, Padre, Señor amado, para recibir también la instrucción de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios amado, Señor. Dale a cada maestro también, Padre, Señor, la capacidad de que puedan, Señor amado, también hacerse entender en las vidas más pequeñas. Te lo pido, oh Dios, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Hablamos pues, recuerde, Éxodo capítulo 18. Gloria a Dios. Verso número 11 hasta el 12 hemos leído. Recuerden, mi amado hermano, el acontecimiento bíblico. Debemos de entender, mis amados hermanos, que dentro de este pasaje, ya Moisés había sido visitado por su suegro, el cual le había llevado a la esposa de este y también a sus dos hijos, dando hasta cierto punto énfasis de la importancia que la familia no puede estar mayormente separado, aun cuando se tenga una gran comisión que realizar por parte de Dios. Es decir, que no debe de haber excusa de abandonar la familia por causa del servicio al Señor. Más bien podríamos decir que mientras uno más sirve a Dios, también más identificado debe de estar con su propia gente en su hogar. Amados, luego de todo esto dice la Escritura, versículo número 13, vamos a entrar en estudio en esta noche, con estos versos del 13, Dios mediante, al verso 27. Leamos pues.
Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Ahora, entendamos este texto. Moisés no es que hace algo diferente cuando llegó su suegro o cuando llegó la esposa y sus hijos. Moisés ya acostumbraba a sentarse delante del pueblo con la intención de hacer lo que hacía todos los días, hacer de juez o hacer de alguna manera de arbitraje, de árbitro, cuando entre el pueblo o entre las personas del pueblo existían algún tipo de litigios. En este caso, Moisés tenía dicha costumbre de sentarse y comenzarle a resolver todos los problemas que el pueblo tenía. Usted debe de saber que cuando el pueblo es numeroso, también será proporcionalmente los problemas de estos dentro de esa, en este caso, dentro de esta nación. Si usted tiene un hijo, diría yo, hablará poco. Si tiene 2, 3, 4, 5, 6 hijos, yo le aseguro que lo mantendrán ocupado todo el santo y bendito día. Amén. ¿Por qué? Porque a mayor número también serán mayores las dificultades. Si una iglesia es pequeña, podríamos decir, habrá pocas cosas que tratar. Pero si la iglesia comienza a crecer, entre el pueblo también habrá mayor necesidad y mayor atención que brindar. Ahora, Moisés estaba consciente de que frente a él había más de 2 millones de personas. Y era de alguna manera natural entender de que tanta gente tenía sus problemas. Mire que en una oportunidad, Abraham, yendo un poquito más atrás en el Génesis, no tuvo problema de pronto con su sobrino Lot. Pero los pastores de ambos, es decir, los pastores, los que pastoreaban las ovejas de Abraham con los pastores de Lot, comenzaron a tener conflicto entre ellos, aun cuando pertenecían a la misma familia, servían por alguna manera a los mismos patrones, pero comenzaron a tener rivalidad entre ellos a consecuencia de, en este caso, de los animales, por el lugar donde ellos estaban pastando. Ahora, dicho esto, simplemente como una referencia, veamos pues de qué se trataba el asunto con Moisés. Verso número 13 nos dice: aconteció que al día siguiente ¿de qué? Al día siguiente de la llegada de Jetro, la mujer de Moisés, Séfora, de Gersón y de Eliezer, hijos de Moisés. Al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Es decir, toda la mañana y toda la tarde, es decir, todo el santo día. Ahora, ¿estaba bien lo que estaba haciendo? Bueno, sí, pero se estaba despreocupando, recuerde, de su familia, pero también de su propio bienestar. Ahora, recuerde esto, mi amado hermano: un hijo de Dios no es una persona de hierro. Amén. Los que predican la palabra también se enferman. Si a usted le cae gripe, a mí también. A usted le duele la muela, a mí también. A usted a veces le cae mal una comida, y lo manda al baño, a mí también. No estamos exentos, de las dificultades, las angustias, los dolores, las enfermedades, que usted también las vive dentro de sus 4 paredes. A usted tiene un accidente, yo también he pasado accidentes. ¿Amén? No estamos exentos de todo eso. Ahora, cuando Moisés se dedica a servir al pueblo, alguien que está fuera del pueblo va a hacer una observación muy importante. Verso número 14, atendamos lo que dice la Biblia. Viendo el suegro de Moisés, recuerden que él recién había llegado un día antes, ¿verdad? Trayéndole la esposa y los hijos. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, le dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú? Pero le dice ahí, tú
tarde. Ahora, ¿qué había observado Jetro, el suegro de Moisés? Sí, primeramente, cuando él visitó, no solamente le llevó a sus seres amados, sino que también fue un hombre que puso mucha atención en las circunstancias en las que se estaba desenvolviendo su yerno. Esto es importante, mi amado hermano, si uno quiere ser crítico, pero para dar algo positivo dentro de una determinada situación. Yo sé, mi amado hermano, que a veces las personas suelen ver o suelen pensar para mal cuando uno entra así a un lugar y observa detenidamente la situación y emite un criterio. Porque mucha gente dice, mira, el hermano ha venido a criticar, el hermano ha venido, de pronto a llevar algo y regarlo. Yo sé que existe mucha gente de esa naturaleza. De hecho, la costumbre del pueblo es ir a los hogares, ver las cosas e irlas a divulgar a todo el barrio. Ahora, ¿eso está mal? Claro que está mal. Pero un hijo de Dios, ojo, un hijo de Dios debe de ser muy observador. No crítico para empobrecer lo que sucede en ese hogar o en esa determinada situación, sino más bien para contribuir con el bienestar de la familia o aún de la misma iglesia. Amados hermanos, qué bueno sería que alguien entrara a un hogar de visita y pudiera rescatar todo lo positivo para que con su consejo, su observación, su criterio edifique el hogar que él está visitando. En una oportunidad visitamos un hogar de una hermana que ya no está con nosotros, no porque haya partido con el Señor, sino porque ya no está en esta iglesia. Y cuando le visitamos, ella pertenecía aquí por algún tiempo. Ella había dado a luz, y en su condición, obviamente, por su niño, no podía avanzar a la iglesia, por lo menos hasta que pudiera salir del periodo más crítico, que son los días posteriores a su alumbramiento, porque creo que le habían hecho, efectivamente le habían hecho una cesárea. Ahora, cuando nos acercamos a su hogar, fuimos un grupo de hermanos. La visitamos, las esposas o nuestras esposas son las más, digámoslo así, concentradas en ver a la hermana, dándole palabra de aliento, por ahí el consejo de una, el consejo de la otra, que yo hice esto con mi hijo, el otro de la otra, que no se queda atrás, yo también hice esto, y cada quien tratando de aportar, y está bien, ya ellas entienden sobre el asunto. Ahora, pero como habíamos ido también varones a ese hogar, le digo a mis hermanos, yo me senté en una sillita y mis hermanos estaban de pie y yo comencé a observar, comencé a ver. Usted dirá, uy, el hermano, si lo recibo en casa me friego. No es así. Pero yo creo, mi amado hermano, que en Dios sí debemos de estar atentos a las cosas que pasan a nuestro alrededor. Siempre y cuando, óigalo bien, seamos de contribución, de bendición para aquello a lo que vamos. Ahora, nos sentamos ahí, yo me senté ahí, los hermanos estaban de pie, yo le digo, hermanos, me les acerco, digo, ¿qué ven? Las hermanas estaban un poquito más distantes, no nos escucharon. Le digo, y dijeron, bueno, y comenzaron a ver, uno decía que hay unos cables pelados y que otra cosa. Está bien, ¿no? Estaban bien, y yo les pregunté. Pero yo me fijé, hermano, sobre lo que había en la mesa. En la mesa había un plato, una porción de arroz y un verde. Eso me fijé. Pero yo les preguntaba a ellos, ¿qué veían? Que está despintado por aquí, la casa está cayendo acá. Bueno, está bien. Pero, amado hermano, ¿qué es lo que estaba pasando? La hermana no tenía para la comida. Después le dije, miren hermana, miren la mesa. ¿Qué hay en el plato? Y ahí, entonces, la hermana está necesitando, ¿qué cosa estaba necesitando? Estaba necesitando alimentos. Y recuerden que estaba lactando, dando de lactar a su hijo. Y esa no es la comida apropiada para una mujer que tiene que dar lactancia a su bebé. Amados hermanos, Jetro llegó a Moisés y vio lo que estaba haciendo. Y luego de ver la situación de que Moisés había pasado todo el día atendiendo al pueblo, si Jetro observó con claridad no solamente que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo mal, no es que estaba haciendo algo malo, pero lo que estaba haciendo no lo estaba haciendo como Dios quiere que se hagan sus cosas. Jetro le dice, mira,
¿qué es esto que tú haces todo el santo día? Y le dice, y lo estás haciendo tú solo. Tú solo. ¿Cuántas veces pasa lo mismo en un hogar? ¿Verdad? La mujer está limpiando el baño, ¿verdad? Con una mano restrega la taza, con la otra está picando la cebolla. Porque ellas son así, hacen de todo, son todólogas, ¿verdad? ¿Verdad? Con el pie está que, ¿verdad? Están, no sé, algo están haciendo, pero están en movimiento, ¿verdad? Pero los maridos están sentados, me incluyo, estamos sentados frente a un televisor, ¿verdad? Y le dice, ¿y a qué hora está la comida? Cuando debiéramos ser como Jethro, más observadores, debiéramos ser también más participativos. Y si de pronto queremos emitir un criterio, hagámoslo, pero con la intención de involucrarnos en el desarrollo, sí, del buen vivir aún dentro de un hogar. Y es justamente eso lo que quiero resaltar en esta noche. Jethro era pariente ¿de quién? Era pariente de Moisés. Sí, era pariente de él. Recuerden, era su yerno. Si él no se estimaba, o no lo estimaba, ¿quién entonces? Porque recuerden esto, el pueblo estaba desde la mañana hasta la tarde, y al pueblo no le interesaba si Moisés había de comer, no había de comer, si había desayunado, no había desayunado, si había ido a cambiarse de ropa, si estaba muy sudado, si un día estaba enfermo, otro día estaba cansado. Al pueblo no le interesaba eso, al pueblo le interesaba que Moisés los atienda. Y a veces el pueblo se vuelve muy ingrato con las personas que le sirven al pueblo. Usted muchas veces no sabe cómo van los hermanos a visitarlo a usted. Pueden ir hasta, o pueden estar inclusive orando por usted que está enfermo, y el que está emitiendo la oración está más grave que usted. Pero lo hace, sí, porque ama la obra del Señor. ¿Qué tanto usted ama, sí, a los siervos de Dios que también le demuestran su amor o el amor de Cristo? Mis amados hermanos, recuerden que Jethro estaba ahí para dar un aporte y una observación muy importante, sí, en la vida de Moisés. Ahora, ¿cómo le responde Moisés? Verso número 15. Para él, obviamente, este era algo bueno lo que estaba haciendo, pero había llegado ya su mujer y habían llegado también sus hijos. ¿Cuántos saben que cuando llega esposa e hijos, la vida cambia? ¿Verdad? ¿Sí o no? Una cosa es estar soltero, otra cosa inclusive estando de enamorados, pero solteros la vida como que no sufre mucha variación. Pero díganle a los casados, ¿cómo les cambió la vida cuando llegó la idónea? ¿Sí o no? Cuando llegó el marido, llegó la esposa, la vida cambió totalmente. De manera abrupta cambió. Sí, hasta enamorados todo era, ¿verdad? Todo era light, todo era de esparcimiento, todo era simplemente, sí, estrellas y luna y sol por todos lados. Pero cuando llegaron las responsabilidades, llegaron en este caso los compromisos, llegaron las tareas obligatorias, entonces la situación cambió abruptamente. Había llegado ya ¿quién? Séfora, Gersón y Eliezer. Y Moisés no podía desatenderlos. Recuerda, no era obligación de Jethro atender a la esposa de Moisés. Como a veces, como lo remarqué la semana anterior, como a veces en este caso los nuevos hogares le tiran la responsabilidad de crianza de sus hijos a sus padres, es decir, a los abuelos. Si usted va a tener un niño, si planifique su vida, porque quien tiene que criarlo no es su padre ni su madre, es usted. Amén. Amén. Lo quiere celeste, que le cueste. Amén. Gloria a Dios. Las suegras me entienden y ellas dicen amén. Los hijos, ¿verdad? Puede ser que no regresen al culto, no importa. Amados hermanos, las responsabilidades son de nosotros como padres. Amén. ¿Cuántos son padres acá? Amén.
¿Sí? Usted tiene que entender que esta responsabilidad no era de Jetro. Sí, Jetro ya hizo mucho, teniéndoselos desde el momento de que Moisés salió para Egipto para cumplir la misión que Dios le había así encomendado. Pero terminada esa misión, el suegro dijo: bueno, estoy con mi hija, con mis nietos, pero los amo mucho, pero no son mi responsabilidad. Y fue y se los dejó nuevamente, ¿en dónde? En el desierto. Se los fue, sí, y se le dijo: Moisés, aquí está lo que te pertenece. Verso número 14. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Y estaba bien lo que le había respondido. O sea, yo me dedico a esto, le dijo prácticamente. ¿Quién? Moisés. Dios me ha usado a mí para salvar a este pueblo, para sacarlo de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud. Ahora el pueblo me tiene como un representante de Dios en la tierra. Y cuando ellos vienen a mí, no los puedo votar. Tengo que atenderlos. Ahora, pero, ¿qué es lo que estaba mal entonces? Verso número, aún más añade, verso número 16. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Es decir, lo que les digo a ellos son las cosas que a mí Dios me las ha dado a conocer por medio de su palabra. Ahora, me interesa mucho la respuesta de Moisés. ¿Qué hubiese salido más barato? Seguir sentándose de la mañana hasta la tarde atendiendo todos los problemas, ¿sí?, y resolviéndolos, indicándole lo que la palabra decía, o dedicarse al pueblo para enseñarles la palabra, para que ellos la aprendan de memoria y cuando vivan sus experiencias ellos mismos con esa palabra sepan qué hacer, o volver nuevamente a Moisés. Ahora, mucha gente dice que el muerto se hace pesado cuando hay quien lo cargue. Si hay quien pueda orar por mí para ser sano, mejor, ¿verdad? Si hay alguien que me pueda hacer mi trabajo, mejor. Moisés había estimado de que él era el responsable de darle la enseñanza al pueblo, o por lo menos juzgar entre el pueblo, entre cada uno de sus hermanos, cada vez que estos tenían problemas. Amado hermano, yo no digo que el pueblo, o en este caso el liderazgo, o los que Dios pone al frente, no deban de cumplir su labor velando por las ovejas. De hecho, es nuestra obligación. Pero las ovejas no pueden depender de un hombre. No pueden depender de un líder espiritual. Cada oveja tiene que aprender a depender de su Dios. Porque al que está al frente, inclusive de ellas, también tiene que aprender a depender de Dios. Usted debe de saber, mi amado hermano, sí, que hoy, gracias a Dios, tenemos una iglesia. Hoy, gracias a Dios, y no hablo de esta iglesia, hablo de las iglesias en general. Hoy, gracias a Dios, tenemos a alguien que lidera una iglesia. Pero antes esto no existía. ¿Sí? Antes no teníamos estos privilegios. ¿Cómo hacía la iglesia antes de que haya un lugar para recibirlos? ¿Cómo hacía la iglesia cuando todavía no había gente, sí, que tuviera carga por de Dios por cada una de las ovejas? Cada oveja tenía que ir a la fuente inagotable, sí, de la palabra de Dios y aprender por medio de ella cómo resolver sus propias circunstancias, sus propios problemas. No digo con esto, mi amado hermano, que usted, sí, no busque un consejo. No digo con esto que usted no pueda pedir ayuda. De hecho, lo debe de hacer. Pero no puede, recuerden, no puede depender de otro hombre cuando sabe muy bien que la respuesta está en Dios. Que usted tenga cierta duda porque no entiende realmente un pasaje bíblico perfecto, entramos en
reacción. Que usted de pronto necesita un pequeño empujón para tomar una decisión importante en su vida, en su hogar, en su matrimonio perfecto. Busque el empujón con un hermano, con una hermana, que usted sepa que sí, que Dios está en él. Pero de eso a que siempre, hasta para decir, hermano, lo estoy llamando porque no sé qué cocinar, ahí usted tiene que poner un pare. ¿Por qué? Porque usted también tiene que comenzar a crecer en Dios. Tiene que comenzar a saborear y a esforzarse como lo hace el pastor o lo hace el hermano que está sentado en una banca. Si usted y yo tenemos que entender que mi dependencia total y absoluta debe de ser, sí, en Dios. Él me anima a mí y de seguro lo va a animar a usted. Él me fortalece a mí y de seguro lo va a fortalecer a usted. Él me sana a mí y de seguro a usted también lo sanará si lo busca. La Biblia dice en el verso número 16: cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Verso 17. Veamos cómo reacciona el suegro. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Recuerda, cuando el quehacer, aún para la obra, yo creo que este asunto va para todo, en todo ámbito, tanto las cosas religiosas, si así lo quiero de pronto catalogar, como las cosas del hogar. No está bien, recuerda, no está bien lo que haces. Y quiero darle un poquito de énfasis a las mujeres. No está bien lo que hacen cuando lo quieren hacer todos, de todo, teniendo más gente en el hogar. No está bien lo que hacen. Deben de aprender, ustedes también, mis queridas hermanas, a compartir la carga que ustedes están llevando. Amén. No está bien que usted esté desamorada, inclusive enferma haciendo las cosas, cuando hay gente sana en el hogar que está cruzado de brazos. ¿Sí me está entendiendo? No está bien lo que está haciendo. ¿O es que acaso a usted le agrada cuando llega agitada de pronto cargando todas las puntas de comida, llega a la casa y en la casa es un caos? Nadie ha bajado, mire, nadie de pronto ha tendido las camas, nadie de pronto ha sacudido el polvo, nadie de alguna manera ha recogido los zapatos, nadie ha hecho de nada, sino que están esperando que la que ha llegado con la lengua afuera, llegue rápidamente y lo arregle todo y que se vuelva, porque tengo que ir al colegio, porque tengo que ir bien comido. No está bien lo que están haciendo. Aún en la obra de Dios, si alguien quiere hacer de todo, no está bien hacerlo sabiendo que hay más pueblo que también puede cumplir las responsabilidades que Dios le ha delegado, no solo al pastor, sino a todo el pueblo del Señor. Yo le aseguro que si toda la iglesia de Cristo predicar el Evangelio, seríamos muchos más, no solamente por el número, sino también muchas más gente salva. Abarcaríamos mayor territorio, avanzaríamos más, regando la palabra de Dios, si usted también se uniera al grupo, si usted también compartiera la necesidad de identificarse en la tarea o en el trabajo que Dios le ha demandado, no al pastor, sino a toda la congregación, que incluye al pastor. Amén. En la iglesia actualmente somos cerca de 200 personas adultas. Solo 30 aproximadamente, entre 30 y 40 salen a evangelizar. Digo yo, ¿y el resto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos el resto? No sé
¿sí? No se preocupe, le podría decir, ¿sí? Por la tarea. No, preocúpese por la tarea que no está haciendo. Imagínese en casa, vuelvo y repito, si usted solamente es la que hace. Pregunto, el día que usted se enferma, el día que usted colapsa, el día que usted le dice, el cuerpo le dice ya no puedes más, y usted se postra en una cama, para ver a una mujer en una cama postrada, oiga, esa vida tiene que haber colapsado, pero catastróficamente. Porque las idóneas en el hogar, sí, están con fiebre, están inflamadas, están totalmente resquebrajadas, y siguen haciendo, y siguen haciendo, y siguen haciendo. Pero cuando el cuerpo dice basta, entonces todo el hogar colapsa. Nadie sabe dónde está una cuchara. La gente dice, ¿qué? Lleva sal el arroz. Mamá, ¿y la escoba? Sí, hay escoba. Dice, ahí la tienes, mira, está en el cajón de acá, abre acá y esa ahí. Ah, ya está, sí tenemos escoba. Nadie sabe dónde no hay nada, porque obviamente nunca participaron llevando la carga. Moisés estaba haciéndolo todo. Y dice la palabra en el verso número 17 que su suegro le dice a Moisés, le dijo, no está bien lo que haces. ¿Qué le dice el Señor ahí? Desfallecerás del todo. Más tarde que temprano vas a desfallecer. Es decir, tus fuerzas no lo van a poder seguir haciendo. Desfallecerás del todo. Tú y también, ¿quién más? ¿Por qué? Porque el día que moriera, llegara a morir Moisés, pregunto, ¿a dónde correría el pueblo? ¿A dónde corre el pueblo? Si alguien ha dependido enormemente toda su vida, mire, de otra persona, por eso es que a veces pasan cosas muy críticas. A veces muere una esposa o muere una madre, y ese hogar se desbarata. Los hijos, ¿qué hacen? Salen del hogar a buscar mujer para que le sigan haciendo las cosas que la madre un día le hizo. Te he escuchado este comentario. Dice, mi esposa no cocina como tu mamita. ¿Verdad? Está bien que no cocine como ella. Amados hermanos, la Biblia nos dice, verso 18, vas a desfallecer, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. Ahora me encanta porque dice ahí demasiado pesado, es decir, no es que el suegro le dice que no haga el trabajo, sino que el trabajo era demasiado. ¿Qué tenía que hacer con la carga? Tenía que alivianarla. Y la única forma que se puede llevar una carga es compartiéndola. Hoy barre, el niño. Mañana barre la niña. Pasado mañana lo hace el otro niño. Pasado mañana lo hace el marido. Después lo hace el marido. Hay que compartir la carga. Si alguien cocinó, el otro lava los platos. Amén. Si alguien lavó los platos, el otro a barrer la casa. El otro tiende las camas. El otro ¿qué hace? Limpia el polvo, pero todos comparten la carga. Pero hay que enseñar a dar esas responsabilidades. Usted tiene que entender que la responsabilidad, aún dentro de un hogar, tiene que ser compartida. La Biblia nos dice, versículo 18, es demasiado pesado para ti. En la parte final, no podrás hacerlo tú solo. Oye, dice en el verso 19, ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Ahora me encanta. Moisés, con todo, diría yo, el prestigio que tenía, con todo lo que había escalado, era la máxima autoridad del pueblo. Aún así, no menospreció el consejo de un hombre que lo estaba visitando. Eso, amado hermano, es humildad. Saber aceptar
un consejo a pesar de la gran experiencia que podamos tener. ¿Cuántas veces cerramos nuestros oídos pensando que ya nos lo sabemos todo? Ay, hermano, ¿qué va a predicar? De Moisés, que no, eso ya me lo sé, no voy al culto. No, amado hermano, Dios con su palabra siempre tiene algo nuevo y fresco que darnos. Si tú como esposa ya sabes cocinar, si ya sabes cómo lidiar tu casa, siempre también será bueno recibir una apreciación adicional que puede sí aliviarte o puede de alguna manera darte una ayuda dentro de tu casa. El hecho de que así te lo haya enseñado tu mamá y así te lo haya enseñado tu papá o tu abuelita, así que está muy bien que te lo hayan enseñado. Si a veces, mi amado hermano, si la opinión de una persona ajena o de un tercero también puede tener gran peso y gran valor cuando esa percepción viene realmente para edificar tu vida, tu hogar, aún inclusive tu iglesia. La Escritura nos dice en el versículo número 19, si oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Ahora, me encanta algo muy importante que dice en el verso número 19. Pregunto, ¿dónde estaba Dios en todo esto? ¿Qué pasó con Dios? ¿Por qué Dios no lo alertó a Moisés y le dijo, Moisés, estás trabajando mucho? ¿Ah? ¿Por qué Dios no le dijo, Moisés, qué estás haciendo? Vamos a suponer que Jetro nunca hubiera llegado. Amados hermanos, hay cosas, sí, que aún por sentido común usted tiene que aplicarlas. No es necesario que aparezca un ángel del cielo y le diga, sí, Roberto, dile a tu hijo que te ayude en la obra. Hay cosas que por sentido común, recuerden, mi amado hermano, que la iglesia tiene la mente de Cristo. Hay cosas que por sentido común hay que realizarlas y hacerlas sin esperar que algo glorioso se manifieste o se presente para que nos diga qué es lo que tenemos o lo que no tenemos que hacer. Usted debe, mi amado hermano, sí, ser abierto en su manera de ver las cosas y de saber también cómo administrarlas. La Biblia nos demanda que debemos de ser buenos administradores aún de las cosas del Señor. Recuerde que aquel que no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará las cosas del Señor? Vayamos a ese texto maravilloso. En la primera carta de Timoteo, veamos esta directriz que el Señor le da a un siervo llamado Timoteo. Primera carta de Timoteo, versículos 4 y 5. ¿Lo tiene? Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versos 4 al 5. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor que gobierne bien. ¿Cómo debemos de gobernar? Bien, ¿sí?, su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Y me encanta porque dice ahí, con toda. ¿Cómo deben de obedecerte tus hijos? Con toda honestidad. Ellos tienen que sujetarte a ti, pero recuerda, no por soborno. Ya, mijito, ya, haga esto y le doy esto. Es lo típico de los muchachos ahora. Lo manda a hacer algo que es una responsabilidad de hogar. Y dicen, ¿y qué me vas a dar? Nada. Nada. Porque es tu labor. Es tu responsabilidad. Por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos de ser sabios para gobernar nuestra casa, nuestro hogar y a nuestros hijos con toda sujeción, dice ahí, pero de una manera honesta.
Pregunto yo, si una madre de casa, una ama de casa, una madre dentro de un hogar, sí, le diría al marido, a ver, hoy voy a cocinar, pero me tienes que dar algo. Lo mandaría a la bancarrota al marido. ¿Verdad que sí? Ya, yo hago el desayuno, pero eso sí, me das algo. Hoy hago el almuerzo, pero ¿cuánto hay? Ya quieres que barra, que trapee, que limpie, perfecto, sí. ¿Y cómo hablamos? ¿Cómo hablamos de qué? Si esas son tus responsabilidades. No quieres, hasta digo yo que hay que pagarles hasta para que respiren, hasta para que muevan un pie. Amados hermanos, la Biblia dice que debemos de gobernar nuestra casa, sí, y nuestros hijos en sujeción, pero con toda honestidad, no con deshonestidad. Verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo termina el texto? ¿Cómo cuidará? Dice ahí, de la iglesia, que obviamente le pertenece ahí, dice ahí que es de Dios. Quiere, amado hermano, hacer la tarea de manera eficiente, comience a aplicar desde su propio hogar. Sí. No puede ser que un padre, digo yo, a estas alturas, y hablo por mi caso, sí, ya grandes los hijos, un padre sea el que todavía tenga que tirarse al hombro un cilindro de gas. ¿Verdad? Son cosas que no se pueden admitir si sabemos que cada quien debe de llevar en el hogar su propia responsabilidad. Retornemos por favor a Éxodo capítulo 18, verso número 20. Me encanta. ¿Se acuerda lo que había dicho Moisés? ¿Qué dijo Moisés? Es que el pueblo viene a mí y yo juzgo entre ellos y les enseño las ordenanzas de Dios. Es decir, les enseño qué es lo que tienen que hacer al detalle, sí, dándole las directrices de la palabra. Pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Que tú le hagas los deberes a tus hijos? ¿O que tus hijos aprendan a leer, así, a escribir, a multiplicar, a restar, a sumar, para que ellos realicen sus propias tareas? Ay, mi hijito, como lo dije el viernes anterior, el sábado anterior, uy, mi hijito está cansado, yo le termino de hacer la tarea. Y la mamá 3 de la mañana pintando el mapa o el papelógrafo. Y el muchacho ya viejo, durmiendo. Amados hermanos, la carga debe de ser otorgada, sí, a quien tiene que llevarla. No con esto le estoy diciendo que la mamita se va a quedar acostada con las piernas alzadas. Todos hacen y la mamá bostezando. Sí, pero todos debemos de ser participativos para poder contribuir con el bienestar del hogar. Verso número 20 dice, sí, Jetro diciéndole en otra oportunidad a Moisés lo que tiene que hacer. Verso 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. A ver, mamita, yo ya vengo haciendo el arroz sin todos estos 10 o 15 o 20 años. Hoy va a hacerlo o lo va a empezar a hacer usted. Pero mamá que dice que yo nunca he estado enfrente de una cocina. Hay quienes no saben ni prender un fósforo. ¿Verdad? Ni un fósforo, se queman el dedo. La mamita desesperada que quiere revisar, yo lo voy a pensar. No. Usted tiene que tener paciencia para esto. Si su hijo está comenzando a crecer, usted tiene que comenzar también a hacer ¿qué cosa? A enseñarle y mostrarle cómo debe de hacerlo. Rescate lo precioso de ese verso. Tiene que dedicar un tiempo para que él o ella aprenda y comience también a ponerlo por obra. Sí, pero tiene que compartir la carga. Dice el versículo número 21. Además, me encanta porque esta directiva la puedo pasar al hogar. Además, si el hogar es numeroso,
precioso todavía. Escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, es decir, a los que tú veas que despunten en la casa. O aún, esto todavía no lo llevo a la iglesia, estoy hablando del hogar solamente. Tú sabes de entre la familia quién es el que te sigue, que por comedido igual lo hace, que cuando ve la basura pasa y se agacha y la coge y la va y la deja en la basura. ¿Cuántos son así en la casa? Bendito, se fue a la iglesia. ¿Cuántos pasan, verdad? Ve que a la esposa se le cayó, ¿verdad? De pronto un vaso, ¿no? Y se le rompió, ¿no? Y el marido que está viendo el partido le pone pausa o la apaga y dice, mijita, yo le ayudo. ¿Cuántos son así? Ah. ¿Qué hace el marido? ¡Otro vaso que me lo vas a pagar! Terrible la situación, ¿verdad? Solo rompiendo vasos y no la ves que está que no se avanza, que la olla está que humea y agarra, se va quemando y por eso se le cayó el vaso. Debes de enseñar, debes de demostrarle lo que tiene que hacer. Verso número 21. Y además, encarga a alguien para que cuando tú no estés, esa persona aliente, motive, sí, e inclusive pueda reemplazarte para que también, si tú puedas, sí, depositar en él esta carga. Si tu mamá, o tú como madre, o papá, si mamita no está, el padre, ¿qué hace? Ejerce la misma autoridad. Recuerden, ustedes, mis queridas hermanas, no son de hierro. Amén. Somos inclusive, como dice la Escritura, sí, la mujer es un vaso más frágil. Y como frágil, sí, debe de ser también tratada. La Biblia dice en el verso número 20, enséñale a ellos las ordenanzas, las leyes, muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Verso 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. No vas a coger a los ociosos, pero temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas y de 50 e inclusive de 10. Miren, toda esa gente la atendía solamente, sí, Moisés. Atendía a miles, a centenas, a 50 y a 10. Pregunto, ¿cuándo iba a descansar Moisés? No se puede, amado hermano. Usted no puede hacer de todo. Usted tiene que aprender que aún para la obra de Dios, pasándolo hacia las cosas de Dios, se necesita llevar la carga entre todo el pueblo. Y usted tiene que preparar gente, sí, para que tome su lugar, o por lo menos para que usted descanse, sí, en ellos, sí, las tareas que usted tiene también que realizar. Obvio, usted puede delegar las funciones, usted puede delegar las tareas, pero lo que no podrá delegar son las responsabilidades. Amén. Usted como esposa, por ejemplo, no le puede servir a su marido un plato, sí, que no, diríamos así, que no es comible, y decirle, ay, mi hija sí fue la que hizo el arroz y salió así. No, usted es su responsabilidad. Hasta que ella lo aprenda a hacer bien, sigue siendo responsabilidad del esposo. Amén. Igual el marido. Es igual. Usted no le puede decir, echar la responsabilidad a sus hijos de una tarea que es exclusivamente suya. Usted tiene que entender que sus responsabilidades le pertenecen y no las puede decir trasladar a otra persona. Si usted, por ejemplo, usted es el responsable de tener en el hogar las cosas provistas, no le puede decir, ay, hoy día no hay para la comida porque mi hijo no fue a comprar. La Biblia dice que aquel que no provee para su casa ha negado la fe. Es como que si hubiese sido un incrédulo. Es necesario entender que nuestras responsabilidades, si no pueden ser
trasladadas a otras, a terceros, sí, para excusarnos de lo que Dios, sí, nos demanda a nosotros. Igual sucede dentro de la misma iglesia. Yo no le puedo decir al Señor: Señor, la iglesia no predica el evangelio, los hermanos no quieren venir, por eso es que yo también me quedo en la iglesia. Igual tengo que salir. Con salud o con enfermedad, muchos vienen a predicar la palabra. Con sol, como suelo decirlo yo, o sin sol, igual los hermanos vienen. Pero ¿quiénes? Los que han sentido la demanda encarnizada de lo que Dios nos está pidiendo a gritos cada día, que la iglesia de Cristo sea una vocera de la salvación de su Dios. Cada vez que tú te quedas en casa, es una oportunidad preciosa que has dejado pasar de que un inconverso escuche de tu boca el mensaje de Cristo, que un día a ti también se te lo compartió de manera, sí, gratuita. Amén. La Biblia dice en el versículo número 22: ellos, le dice el suegro, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Amén. Y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, obvio. ¿Sí? Una madre en un hogar hará las tareas más importantes. Un marido en un hogar hará las tareas más importantes. Tampoco, obviamente, como le digo, usted no se puede prestar para que usted se siente viendo todo el día una novela o las novelas mientras sus hijos están que se les sacan el aire. Esas responsabilidades, sí, mayores deben de recaer sobre nosotros, y las menores también sobre nuestros hijos. Igual sucede con la iglesia. Es idéntico. Yo no le puedo echar mi responsabilidad a usted a su pretexto de que el pastor me mandó que haga, pero lo hago. No es así. Es mi responsabilidad velar por ustedes, y es su responsabilidad obedecer al Señor. Amén. Son sus responsabilidades. Como hijos de Dios tenemos cargas que llevar. El problema es que no todos quieren llevar la carga del Señor. El Señor ha dicho: llevad mi yugo, mi carga, que es ligera y suave. Tus cargas son pesadas. Versículo número 23: si esto hicieres y Dios te lo demandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué dijo? No, tú no eres como yo. ¿Qué le dijo Moisés? No, yo soy aquí el líder. Aquí se hace lo que yo ya vengo haciendo durante muchos años. Y aquí que el pastor predica, que no, nada, aquí las cosas se siguen haciendo. Sí, mi mujer es la que tiene que hacer. Mis hijos no van a pisar la cocina porque se van a hacer afeminados. Criterios obviamente machistas. Yo me meto a la cocina, sí, y no me siento mujer. Tus hijos no se les va a empobrecer el apellido porque están pelando una papa. Amén. Ni la mujer deja de ser mujer, sí, porque está haciendo de pronto la tarea que le compete a un hombre. Amados hermanos, sí, debemos también de vencernos nosotros mismos, sí, y tratar de recibir en Dios toda buena palabra y buen consejo, porque a la verdad nos hace mucha falta. Versículo número 24: y oyó, qué bueno que Moisés haya oído, oyó Moisés la voz de su suegro, y lo que es mejor, no solamente que la oyó, e hizo todo lo que le dijo. ¿Cuántos van a hacer todo lo que Dios nos está diciendo? Amén. Hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud, es decir, no cogió a cualquiera tampoco. Cogió a gente idónea para el trabajo. Cogió varones de virtud de entre todo Israel,
y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue, obviamente, a su tierra. Amén. Espero que en esta noche, sí, que Dios nos ha visitado nuevamente por su palabra, sí, que estemos dispuestos no solamente a oír, sino a poner en práctica los consejos de Dios. Amén. Porque nos irá mejor y la carga será más ligera y seguiremos llevándola durante mucho más tiempo. Aleluya. Oremos a Dios. Padre Celestial, en esta hora, gracias te damos. Tú has sido pertinente con tu palabra. Siempre, oh Dios, tu consejo será bien recibido de parte de tus hijos. Si acaso nos hemos estado desgastando en tareas o actividades que bien la pudieran realizar otros con nuestra supervisión, Señor amado, te pido que tú me des ahora la destreza y la habilidad para poder enseñar también, para que otros puedan ayudarme a realizar la tarea. Señor amado, quiero perdurar mucho tiempo, no solamente en esta tierra, sino también, Señor, quiero perdurar en ti, en el propósito que tú me has puesto. Para ello necesito de salud. Para ello necesito ser un buen administrador de tus cosas, aún de mi propio hogar. Mi Dios, ayúdame con tu sabiduría. Háblame a sí mismo cada día en la enseñanza. Y permíteme, oh Dios, ponerla en práctica con toda solicitud, porque de seguro me irá muy bien en esta tierra y mucho más, sí, allá en la venidera junto a ti. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo.